¿Te imaginas recibir un cheque de $1,000 en tan solo un par de días? Y es que millones de personas en un estado están a punto de recibir este alivio financiero crucial. ¿Quieres saber si eres uno de los afortunados? Pues continúa mirando. El gobernador de este estado en el cual estaremos hablando ha anunciado que estos cheques comenzarán a distribuirse a partir del 1 de julio. Este programa está dirigido para residentes mayores y personas con discapacidades. La iniciativa ayudará a muchas personas a administrar sus impuestos a la propiedad y otros gastos esenciales. ¿Quieres saber si tu estado está incluido? Pues dale un like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las últimas noticias sobre los últimos estímulos económicos que estaremos viendo en este año 2024. En tiempos de incertidumbre económica, los programas de estímulo han estado salvando a millones de personas en los Estados Unidos. Y es que desde el comienzo de la pandemia, hemos visto cómo diferentes gobiernos han implementado medidas extraordinarias para apoyar a sus ciudadanos. Y es que estos estímulos económicos han ayudado a mantener a flote negocios pequeños, pagar alquileres, pagar hipotecas y asegurarse de que las familias puedan poner comida en la mesa. Las historias de resiliencia y esperanza se han multiplicado gracias a todos estos programas, tanto en ciudades grandes como pequeñas, en comunidades rurales o hasta urbanas. Los cheques de estímulo en su momento fueron una línea de vida crucial. Desde estados como Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por cada rincón de nuestro país, estos apoyos han marcado una diferencia significativa. Pero ahora que los cheques federales se han acabado y el gobierno de los Estados Unidos ya nos está planteando enviar nuevas ayudas de este índole, cada estado ha tomado sus propias decisiones y han decidido ayudar a sus residentes, a las personas que son de bajos ingresos, a los adultos mayores, las personas que más lo necesitan. Hemos visto cómo en estos meses varios estados han confirmado algún tipo de alivio, desde reembolsos de impuestos, alivios económicos, programas de ingresos básicos garantizados, este tipo de programa que nos brinda pagos mensuales. Pues el día de hoy nos toca hablar sobre el estado de Pensilvania. Pues el gobernador Josh Shapiro anunció que Pensilvania comenzará a distribuir sus cheques de reembolso dirigido para residentes mayores y discapacitados a partir del 1 de julio. Todo esto como parte de un programa de ayuda ampliado. El gobernador Shapiro, flanqueado por funcionarios electos y asesores financieros, hizo el anuncio en el Centro para Personas Mayores de Upper Darby. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar un alivio financiero crucial para las personas mayores de Pensilvania, ayudándoles a administrar los impuestos a la propiedad. Pensilvania, con una de las poblaciones más antiguas del país, enfrenta desafíos para mantener a los residentes mayores y de bajos ingresos en sus hogares. Para poder abordar este problema, Shapiro y la legislatura han impulsado significativamente el programa de reembolso de impuestos a la propiedad y al alquiler. Este programa ampliado ahora cubrirá 440,000 residentes con una financiación total de $260 millones. El programa de reembolso de alquiler e impuestos sobre la propiedad va a ser un salvavidas para las personas mayores y las personas con discapacidades de Pensilvania. Y pues bueno, se estará aprobando el mayor recorte de impuestos específico para estas personas en casi 2 décadas para expandir este programa y ayudarlos a devolver este dinero a sus bolsillos. Pues Shapiro afirmó que les prometió a los residentes de Pensilvania que les reduciría los costos y lo están cumpliendo de una manera bipartidista.
Como resultado tenemos estos reembolsos que comenzarán a llegar a más de 400,000 residentes a partir del 1 de julio. Al menos hay 125,000 residentes más de Pensilvania que son elegibles, pero que aún no han presentado su solicitud. Y pues quieren que todos los que son elegibles reciban este dinero, por lo cual se ha extendido la fecha límite de solicitud hasta el 31 de diciembre. Si usted califica, pero aún no ha presentado, pues debe hacerlo ahora. ¿Cuáles serán la elegibilidad y los beneficios? Los residentes podrán solicitar el reembolso hasta fin de año. Las solicitudes se aceptan en las oficinas del Distrito de Departamento de Ingresos o a través de los legisladores estatales. Este programa ofrece reembolsos de hasta $1,000 según los ingresos. Está disponible para los residentes de 65 años o más, también a los viudos o a las viudas de 50 años, o también para las personas discapacitadas. Es que esta ampliación del programa se supone que es una gran victoria para las personas mayores y para todos los que son de bajos ingresos, los que tienen dificultades económicas. Pues bueno, con este tipo de programa, Pensilvania busca enfrentarse a la inflación. Pero esto no es todo lo cual estaremos viendo el día de hoy, ya que en el estado californiano tenemos un programa de ingresos garantizados, el cual está ofreciendo una cantidad total de $9,000, que se estará otorgando en cheques mensuales de $500. Esto se hará durante un periodo de 18 meses. Las solicitudes ya están disponibles. Recibir este dinero no es algo que se haga de manera automática. Las personas deben de enviar su solicitud y pues bueno, tienen que hacerlo de una manera presencial. Y es que desde el 25 de junio se permite solicitar este tipo de ingreso garantizado en un horario en el cual pues tiene que ser un evento presencial. La solicitud va a estar sujeta a ciertos requisitos como ser de edad, paternidad, residencia, los cuales pueden ser obligatorios. Es decir, debes tener al menos 18 años para que puedas solicitarlo. Además, los tutores legales o los padres son las únicas personas que pueden ser elegibles para este programa de ingresos garantizados. De acuerdo con la información que tenemos, se van a elegir exactamente unas 600 personas que estarán divididas en dos grupos. Unos serán 250 aspirantes y otro será 350 participantes. Ambos van a recibir montos distintos. El grupo de 250 personas va a obtener un cheque mensual por $500 durante 18 meses, mientras que el grupo de 350 personas va a recibir solamente la cantidad de $20 durante el mismo periodo de este tiempo que se ha mencionado. Este proceso de selección será realizado el próximo 10 de julio. Para el 12 de agosto, todos los participantes que hayan sido seleccionados van a comenzar a recibir unas notificaciones. Todos los participantes del programa, tanto como el grupo de pago como el de control, también serán invitados a participar en encuestas, las cuales, una vez completadas, recibirán un pago de bonificación de $50. A los solicitantes seleccionados de cada grupo y de cada control se les ofrecerán servicios de navegación de recursos y asesoramiento sobre beneficios gratuitos.